Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer muy especial para mí estar con ustedes el día de hoy. Y como hermano Longoria ya ha mencionado, estaremos viendo el libro de Gálatas. Y bueno, si hay algún título a esta serie, si el Señor lo permite, estaremos viendo 5 a 6 semanas acerca de Gálatas. Y si hay algún título que podemos usar para este libro, yo creo que va a ser la pregunta: ¿has leído el libro de Gálatas? ¿Has leído el libro de Gálatas? Y bueno, mis queridos hermanos, por estas últimas 2 semanas hemos estado viendo el tema acerca del día de reposo. Y ciertamente el día de reposo es un tema muy importante en las Escrituras. La Biblia comienza mencionando este tema. Moisés más adelante lo establece, los profetas lo enfatizan, Jesús lo defiende, los discípulos lo practican, y vimos también que en el reino milenial, el reino de 1000 años del Mesías aquí en la tierra, todas las naciones lo estarán honrando y serán subiendo delante de Dios cada día de reposo en día de reposo. Y bueno, es un tema muy, muy importante en las Escrituras. Y, hermano, si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar esos dos mensajes, le invito a que lo haga. Muy pronto, si el Eterno nos ayuda, nos gustaría tener este material en PDF para que ustedes lo puedan tener, ustedes lo puedan estudiar, lo puedan disminuzar, lo pueden juzgar para ver si lo que ahí se ha dicho es verdad o si hay error en ello. Y bueno, y ver si en verdad se conforme a las Escrituras. Uno de los argumentos que me han llegado a decir de parte de aquellos que no honran el día de reposo es este. Ellos dicen, ya no estamos bajo la ley. Y esa es una declaración, la declaración que ellos dicen. Ya no estamos bajo la ley. Y bueno, hermanos, esta frase es una frase extremadamente vaga, que muchos no entienden en verdad su significado, no entienden tampoco su aplicación ni las implicaciones de tal declaración. Y es triste que muchos simplemente decimos ciertas cosas porque lo hemos escuchado detrás del púlpito alguna vez, sin en verdad ver a fondo lo que en verdad estamos diciendo. ¿Qué quieres dar a entender o qué queremos dar a entender que ya no estamos bajo la ley? Y bueno, en verdad, hermanos, no importa lo que usted diga, no importa lo que yo diga, mis opiniones no son importantes. Sin embargo, ¿quién dijo eso? Lo dijo el apóstol Pablo, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, sí, Pablo lo dijo, y por eso debemos ir a Pablo para que él nos explique exactamente qué es lo que él quiso decir con que ya no estamos bajo la ley. La mayoría de los que dicen que ya no estamos bajo la ley, en un sentido, ese sentido vago, es porque lo escucharon alguna vez, pero en verdad, ¿no estamos bajo la ley? ¿O bajo qué ley no estamos? Y bueno, hay mucho que podemos hablar de este tema. Y bueno, otra piedra que a veces lanzan hacia nuestra dirección es se nos dice, no has leído Hechos 9, no has leído Hechos 9. Y hermano, me encanta no 9, sino Hechos 15. Hechos 15. ¿No has leído Hechos 15? Oh, hermanos, la verdad me encanta Hechos 15. Hechos 15 es un texto muy hermoso que en verdad, si lo vemos con mucho cuidado, la conclusión de ese mensaje es que los gentiles que se van acercando a Dios, que ellos dejen de hacer ciertas cosas porque lo demás van a seguir escuchando de Moisés cada día de reposo. Entonces esa fue la conclusión de Hechos capítulo 15. Y bueno, otro argumento, otra piedra que lanzan en nuestro camino, en nuestra dirección es, no has leído Gálatas, no has leído Gálatas. Y hermanos, y con eso, según muchos, ahí se acaba el debate, que con Gálatas, y solo se menciona Gálatas, y de ahí no ha habido ninguna discusión en cuanto a los textos, no ha habido, simplemente no has leído Gálatas. Y hermanos, lo que vamos a intentar en este momento es poder emprender un viaje a través del libro de Gálatas. Vamos a tratar de cubrir todo su contenido. Obviamente, ver cada palabra y cada significado podría llevarnos muchísimos meses tratar de cubrir.
Trataremos, hermanos, de ir versículo por versículo, tema por tema, para ver exactamente lo que Pablo está enseñando concerniente a la ley. Y mientras va avanzando el estudio, vamos a estar contestando varias preguntas. Por ejemplo, vamos a contestar qué es el judaísmo. Eso es muy importante entender. ¿Qué es el judaísmo? ¿Qué es un judaizante? Mucha gente, cuando escuchan que alguien está siguiendo la ley, muchos automáticamente le llaman un judaizante. ¿Ese es un judaizante? Vamos a estar contestando preguntas como, ¿en verdad Pablo enseñó en contra de la circuncisión? Ese es un tema muy, muy interesante, muy, muy bueno. Y damos a entender lo que Pablo está diciendo. Otra pregunta, ¿deberíamos vivir como el partido de la circuncisión? ¿Debemos vivir como judíos o debemos vivir como gentiles? ¿Cómo debemos vivir nosotros que hemos creído en el Mesías? Vamos a contestar la pregunta, ¿es la ley de Dios una maldición? Otra pregunta que vamos a contestar, ¿es la ley de Dios rudimentos débiles del mundo? Vamos a estar contestando, ¿seguir la ley de Dios es esclavitud o es libertad? Vamos a estar respondiendo a esa pregunta. Otra pregunta, ¿seguir la ley de Dios es caer de la gracia? La última pregunta, y bueno, última que tengo aquí ahorita, pero estaremos contestando muchas otras preguntas, pero la otra pregunta es, ¿el Espíritu de Dios en verdad nos guía lejos de la ley de Dios? ¿Nos guía aparte de la ley de Dios? ¿O cuál es la función del Espíritu y la ley de Dios? Mano, no se preocupen, no vamos a contestar todas estas preguntas hoy en este programa. Esta será una serie de 5 a 6 semanas en donde trataremos de tocar un capítulo por semana. Si es necesario, nos alargamos más. Si queremos ser claros, queremos ser específicos y queremos resaltar lo que la Biblia en verdad enseña, no lo que los hombres de alguna denominación enfatizan. Recientemente un pastor me contactó y obviamente no voy a decir dónde está ni su nombre, pero me asombró el espíritu con que empezó a platicar conmigo. Empezó a hablar con mucha humildad, se notaba un espíritu diferente. Y empezó a hacer preguntas. Y estamos haciendo preguntas, y estamos discutiendo versículos, y estamos viendo los diferentes puntos de vista. Y hermanos, eso me encanta. Y él me hizo una pregunta, ¿por qué estás enseñando esto? ¿Por qué estás enseñando esto? ¿Estás tratando de causar división? ¿Estás tratando de desviar a personas? ¿Cuál es tu intención en todo esto? Y mis queridos hermanos, escuchen, mi intención no es, obviamente, causar división. Mi intención no es desviar absolutamente a nadie. Mi intención, bueno, en primer lugar, fui invitado en este programa, entonces yo agradezco la invitación, pero mi intención es simplemente resaltar las Escrituras. Es resaltar lo que Dios ha resaltado. Y de una cierta manera, hermanos, simplemente ayudar a dar claridad a ciertos aspectos de la Biblia, del pueblo de Israel, del pueblo judío, cosas que en la mayoría de nuestras iglesias, especialmente bautistas fundamentales independientes, simplemente hemos ignorado. Hemos ignorado y cualquiera que empieza a tratar estos asuntos, porque la Biblia los trata, se les tacha de judaizantes y a muchos han pasado por, en verdad, una cierta persecución a raíz de ignorancia. La mayoría de las persecuciones que han pasado en la historia con cualquier pueblo de Dios han sido por ignorancia, ha sido por falta de información, ha sido por un espíritu que no es del espíritu del Señor. Entonces, en lugar de traer división, mi intención es traer claridad. Porque aunque no estemos de acuerdo, podemos estar seguros de que si usted es un seguidor del Mesías, si usted tiene el Espíritu Santo, y aunque usted y yo no estemos completamente de acuerdo, podemos seguir teniendo una amistad, podemos seguir conversando. No debería ser una causa por el cual yo le ataque a usted o usted ataque a mi persona. No, debemos de resaltar las Escrituras, debemos de exaltar al Creador y debemos de enseñar para edificar al pueblo de Dios. Ese es el propósito de esta enseñanza y ese es el propósito de este programa, caminando juntos en la verdad, para que usted y yo, familias, lo que sea, podamos juntarnos y hablar y dialogar de lo que la Biblia dice, ¿verdad? El énfasis aquí no es resaltar una denominación, no es exaltar a ningún hombre y mucho menos mi persona. Yo soy el menos indicado.
Simplemente ese es el propósito, ¿verdad? Y bueno, les animo, hermanos, a que escuchen esta enseñanza con mucha atención. Y hermanos, no crea todo lo que yo le digo. En verdad, no lo crea. En verdad, juzgue mi enseñanza. Sea un veriano, sea una persona con esa nobleza que ve en las escrituras para ver si en verdad estas cosas son así. Tenga una mente crítica. No solamente reciba esto porque yo lo dije o porque alguien más lo dijo o porque alguien no lo dijo. No. Tengamos una mente crítica. Apunte, haga preguntas. Si usted conoce a alguien a quien usted estima, que usted cree que le será de bendición esta serie de mensajes, hermanos, por favor, compartan. Si usted conoce a algún maestro de la Biblia que puede derrotar o destrozar nuestros argumentos, hermanos, por favor, con toda confianza, comparta esta enseñanza. Ojalá este estudio pueda servir como un estímulo para estimular a más personas a estudiar las escrituras. Y por favor, hermano, comparta esta enseñanza. Un error que yo cometía cuando yo leía un texto, un error que cometía, y bueno, soy propenso a cometerlo aún, es que cuando yo leía un pasaje de la Biblia, en mi mente yo ya determinaba lo que decía el texto por lo que yo ya había escuchado. Yo ya no estudiaba el texto a fondo por lo que yo pensaba de lo que el texto quería decir. En la teología, ese tipo de interpretación se llama eisegesis. Perdón, la pronunciación. En inglés es eisegesis. Y esta eisegesis, perdón, no sé si lo estoy pronunciando yo en español, perdónenme. Ese simplemente es el proceso de interpretar un texto de la manera que el lector introduce sus ideas, generalmente de manera subjetiva. Es este tipo de interpretaciones cuando una persona lee un texto y el lector está metiendo sus ideas a lo que el texto dice. Y tristemente eso está mal. Eso es un error. Eso puede llevar a grandes peligros. Nosotros no debemos de imponer a la Biblia nuestros pensamientos, sino que debemos dejar que la Biblia nos diga sus propios pensamientos. Y esto, la diferencia de lo que acabo de mencionar, es la exegesis. Y eso es cuando sacamos del texto lo que en verdad está diciendo el texto, no lo que yo quiero que el texto diga, sino lo que en verdad el texto está diciendo. Hermanos, si hacemos esto, vamos a decir, si empezamos a hacer esto, vamos a empezar a ver en verdad la intención del apóstol Pablo. Fíjense, si nosotros empezamos a imponer a las escrituras nuestros pensamientos, vamos a empezar a decir cosas que son contrarias a la totalidad de las escrituras. Por ejemplo, un amigo consiervo de nosotros, a quien yo amo y estimo muchísimo, y cuando él dijo esto, en verdad me quebrantó mi corazón, porque se supone que es un hermano de experiencia y de mucho conocimiento. Pero él llegó y él dijo esto, que el seguir la ley de Dios es adulterio espiritual. Es adulterio espiritual. Eso fue su declaración. Y cuando ves eso y lo ves a la luz de la totalidad de las escrituras y ves en el contexto, eso no es lo que dice la escritura. Pero él impuso sus pensamientos, impuso su interpretación a lo que el texto dice. Igual hay otro predicador que escuchamos en una conferencia de pastores. Él dijo desde su púlpito, que él dice, cuando alguien te diga que qué ley debemos guardar, dígale que yo, fulano de tal, no mencionaré su nombre, les dice que no hay que guardar ninguna ley. Y bueno, cosas así, frases así, hermanos, que personas importantes están diciendo, y hay pueblo que está escuchando esas frases, y están aceptando esa enseñanza sin entender en verdad lo que están diciendo. La manera correcta de hacer un estudio es hacer un exegesis, es sacar lo que el texto en verdad está diciendo. El exegesis es la interpretación de lo que el texto está diciendo, no lo que yo pienso, sino lo que en verdad está diciendo. Y hermanos, por eso vamos a entrar al capítulo 1. Vamos a empezar el capítulo 1 y vamos a ir pausadamente y vamos a ver qué tanto podemos avanzar el día de hoy.
y después pues retomamos la lección la próxima semana. Jehová Dios, gracias por este día, Señor, y gracias, mi Dios, por tu palabra, y gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias que tenemos estos medios, mi Dios, para poder dialogar, para poder exponer las verdades de tu palabra, Señor. Y yo ruego, mi Dios, que tu palabra corra y sea prosperada, mi Dios, y tu pueblo sea edificado. Y que estas confusiones, que estas dudas y que estas divisiones que ha causado el maligno, mi Dios, sean totalmente aclaradas, quitadas, borradas, a la misma vez que la luz de tu verdad expone tu palabra en nuestras mentes y corazones. Mi Dios, ayúdanos, Padre, a entender. Por favor, ayúdame, Señor, a hablar. Ayúdame, Señor. Quizá no soy el más apto para hablar de este tema, Señor, pero gracias por la oportunidad, mi Dios, y bendice tu palabra, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. El capítulo 1, mis hermanos, vamos a empezar con el capítulo 1. El capítulo 1 nos va a ayudar a darle un contexto a la epístola. Recordemos que contexto lo es todo, mis hermanos. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Recuerdo, Pastor Ramos constantemente nos repetía esa frase. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Otros teólogos dicen contexto, contexto, contexto. Eso es sumamente importante. Si no entendemos el contexto, vamos a cometer graves errores doctrinales y vamos a conducir a todo un pueblo lejos de la voluntad de Dios. Si usted que me escucha es un maestro, por favor, no cometa el error de asumir ciertas cosas porque usted las escuchó de algún otro lugar. Asegúrese, porque, hermanos, créeme, Dios nos va a llamar a cuentas. No os hagáis muchos vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. Queridos hermanos, maestros, teólogos, pastores, cualquiera que escuche este mensaje, vayamos a las Escrituras. Contexto lo es todo. Vamos a empezar ahí en el versículo 1, obviamente, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Vemos aquí a Pablo estableciendo su autoridad y su credibilidad ante los Gálatas. Por lo tanto, vamos a ver más adelante que esto que Pablo hace, él está demostrando su autoridad y su credibilidad. Que él está demostrando que él es el candidato por excelencia para hablarle a los Gálatas de todos los temas que están en esta epístola. Vamos a ver más adelante cómo Pablo se expresa de sí mismo, se expresa de su historia, se expresa de su contexto personal, y esto le va a dar a él autoridad para poder atacar los problemas doctrinales que había en las iglesias de Galacia. Vemos aquí Pablo estableciendo su autoridad. Él dice, yo soy apóstol, ¿verdad? Apóstol significa un enviado. Él es ese enviado, no por hombres, no por una denominación, no por voluntad de hombre, sino por Dios mismo. Dios lo llamó, Dios lo envió, Dios lo mandó y él está de parte del Señor. Y hermanos, eso es lo más importante. Si usted está respaldado por una denominación, bueno, qué bueno, está bien. Pero mucho más importante que el respaldo de una denominación es que tengas el respaldo de Dios. El sello de aprobación de Dios en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Si no tienes el sello de la aprobación de Dios, ¿cómo podemos nosotros ministrar delante de nuestro pueblo? Y Dios nos dice exactamente qué características hay para que alguien sea sellado por Dios. Y bueno, no nos vamos a desviar a ese tema. Leemos el versículo número 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo. O sea, Pablo seguramente este tema que va a estar tratando en Gálatas, no es algo que Pablo simplemente estuvo ideando él mismo y lo quiso compartir, sino que es algo que ha estado dialogando, ha estado debatiendo, ha estado argumentando con otros que están con él. Y por eso, cuando han llegado a esta conclusión, él ahora escribe con esa autoridad a los Gálatas, a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Gloria a Dios por eso.
para librarnos del presente siglo malo. Hoy, hermanos, esta frase es sumamente importante. Ese es el propósito de Dios. Dios nos quiere librar de este siglo malo, de este presente siglo malo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo seremos salvos de este presente siglo malo? Eso es algo muy interesante, el cual también Pedro predica en el mensaje de Pentecostés. Se salvo de esta perversa generación. ¿Cómo vamos a ser salvos de una perversa generación de este presente siglo malo? Bueno, lo voy a dejar que usted lo estudie. Vamos a continuar porque vamos avanzando en el tiempo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, de Mesías, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto, hermanos, es una directa confrontación de parte de Pablo hacia los Gálatas. Una directa confrontación. No anda con rodeos, no está dando una indirecta, no, está llegando directo al grano. Pablo ahora los está acusando de seguir un evangelio diferente. No es que haya 2, 3, 4 diferentes evangelios. Hay un evangelio de parte de Dios. Hay un solo evangelio. Después Pablo empieza a subir de tono, profiriendo una maldición sobre aquellos que predican un evangelio diferente. Les dice que sean anatema, sean malditos, reciban una maldición de maldiciones. Aquellos que se atreven a enseñar un evangelio diferente. Más adelante vamos a darnos cuenta qué es ese evangelio diferente. Es muy importante a qué se refiere. Yo, hermanos, he usado este texto anteriormente para hablar, por ejemplo, desenmascarar la teología de los mormones, ¿verdad? Ellos creen que un ángel se le apareció a José Smith y le dio una nueva revelación, que es diferente a lo de las Escrituras. Y yo he dicho, de acuerdo a este texto, que si a un ángel viene y os da un evangelio diferente al tal sea anatema. Yo he hablado en contra de eso por este tema. Pero ese evangelio distinto del cual está hablando Pablo no está hablando en primera interpretación contra los mormones, puesto que los mormones no existían en ese tiempo, sino que hablaba específicamente de un movimiento en sus días que merecía una maldición por cambiar el evangelio, por torcer el evangelio, por causar que otros sigan un evangelio distinto. Y Pablo está tratando eso, y más adelante vamos a ver exactamente qué movimiento era ese o qué rama era ese, y vamos a estar haciendo énfasis en eso. Llegamos al versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si pues todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, este versículo me ha pegado al alma profundamente. ¿Buscamos nosotros la aprobación de Dios o la aprobación de los hombres? ¿Qué deseamos más? ¿Deseamos ser reconocidos por los hombres? ¿Deseamos ser invitados a las conferencias? ¿Deseamos nosotros poder tener un ministerio que sea admirado por otras personas? ¿Cuál es nuestra admiración? ¿Dónde buscamos nuestra aprobación? ¿Por qué predicamos de la manera en que predicamos? ¿Por qué enseñamos la manera en que enseñamos? ¿Queremos que la gente se agrade de nosotros o queremos que Dios vea, escuche y juzgue que estamos haciendo lo que es correcto? ¿De quién estamos buscando la aprobación? Eso es para que usted juzgue su propia vida. Ese texto me ha ayudado y me ha dado mucha libertad. Anterioridad, hermanos, antes yo siempre buscaba la aprobación del hombre. Siempre buscaba poder tener algo que la gente pueda ver y admirar en uno. Pero cuando uno vive bajo esa aprobación o buscando esa aprobación, uno se esclaviza. Y uso esa palabra específicamente porque más adelante Pablo también la va a enfatizar. Caemos en una esclavitud del hombre, no de Dios, sino del hombre.
Pero cuando finalmente somos librados de ese pensamiento de querer agradar al hombre, nos sujetamos bajo las reglas estrictas de Dios para tener su aprobación, creen, hermanos, que hay una libertad asombrosa. Y Pablo está diciendo, mira, yo no busco el favor de los hombres, solamente el de Dios. Y luego, ¿por qué Pablo dice eso? Porque justamente en esto, acaba de confrontarlos acerca de un evangelio diferente, los acaba de confrontar que ellos están siguiendo un evangelio diferente, está atacando a aquellos que les trajeron ese evangelio diferente, y luego él dice esto. ¿Es fuera de contexto o qué está pasando? ¿Cambió tema Pablo? No, creo que está hablando de un mismo tema. Yo creo, hermanos, que Pablo está hablando, está obviamente con esta declaración, él declara la intención honesta y honorable que él está haciendo a los Gálatas. No está siendo empujado por nadie lo está obligando a hacerlo, sino que él está despojándose de toda voluntad de hombre al traer esta exhortación. Pero también, hermanos, con esta frase, yo creo que es una pista que nos ayuda a entender los errores en que los Gálatas estaban metidos. Nos ayuda a ver la raíz. Ellos estaban sintiendo una presión social y religiosa obligándolos a ellos a querer agradar a otros. Si están conmigo. Esto es lo que vemos más adelante. Pablo está estableciendo que él no quiere agradar a nadie más que a Dios. Pero ellos estaban queriendo agradar a otras personas. Y esa era la raíz de por qué se habían desviado del evangelio de Cristo. Podemos, hermanos, lograr entender que los Gálatas están siendo influenciados por una doctrina que brota de un cierto grupo de personas que gobiernan por la intimidación, que gobiernan por la influencia, que gobiernan porque ellos han tenido alguna reputación delante de los hombres. Este grupo de personas están enseñando doctrinas de hombres y están enseñando un evangelio diferente. No vemos exactamente cuál es ni qué grupo es aún, pero más adelante lo vamos a ver. Pero antes de llegar a esta conclusión, Pablo quiere resaltar que él también fue influenciado por doctrinas de hombres, como un fariseo. Cuando él cuando él comenzó su fariseísmo, cuando él empezó a estudiar, sabemos que él estudió a los pies de Gamaliel, un fariseo preeminente en esa época, un hombre de gran admiración y mucho respeto. Cuando él vivió en ese tiempo, él también estaba siendo influenciado por esas doctrinas de hombres. Él menciona que él era un hombre muy celoso por las tradiciones de sus padres, por la fe de ellos, y por ello había cometido muchos errores. Por amar la tradición de sus padres, eso lo llevó a cometer grandes errores contra la iglesia del Señor. Y eso es lo mismo el día de hoy. Cuando nosotros amamos más las tradiciones de los hombres, vamos a cometer cualquier barbaridad en contra del pueblo de Dios. Y por eso los pleitos, por eso las disensiones, por eso los ataques, por eso el juzgar sin saber, porque estamos aferrados más por las tradiciones de los hombres. Cuidado de eso. Aún así, cuando la verdad fue revelada a Pablo, él no consultó con nadie, ni dejó que nada lo influenciara hacia una falsa doctrina nuevamente. Él conoció su error, conoció cómo había sido desviado, cómo había sido mal influenciado, y él dijo, no más. De hecho, vamos a encontrar que el otro grupo que está trayendo este evangelio diferente a los Gálatas está directamente relacionado con las doctrinas que antes Pablo seguía en su vida como fariseo. Este mismo grupo que está influenciando a los Gálatas es el mismo grupo o son una rama del mismo grupo al cual él pertenecía. Pareciera que Pablo les está diciendo, yo ya he estado ahí, yo ya hice eso, yo ya creía eso, por lo tanto, que ya salí de eso, soy la persona adecuada para enseñarles el error al cual están cayendo. Es aquí donde vemos a Pablo dando un repaso de sus credenciales, una vez más para construir una confianza con los Gálatas, de que el evangelio que él predica es el evangelio correcto. Y nuevamente, hermanos, él está haciendo claro que en su propio pasado, él cometió los mismos errores que los Gálatas ahora estaban haciendo, sugiriendo que él es alguien digno,
de ser escuchado, cuyas preocupaciones son válidas. Pablo está diciendo, mira, yo ya pasé por eso, yo ya sé lo que ellos creen, yo creía lo mismo, yo estaba metido en eso, Dios me libró y por eso yo tengo la audacia y la confianza de mostrarles a ustedes que no caigan en ese mismo error. Pablo empieza a decir en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Subrayen eso, por favor, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Podemos ver a Pablo que él está poniendo bien en claro que el evangelio que ellos estaban siguiendo estaba relacionado con la vida pasada de Pablo como fariseo. ¿Qué era esta vida antigua de Pablo? Es aquí donde vamos a pausar un momento y explicar, porque vamos a ver un aspecto de Pablo que quizá muchos no han visto antes. Pablo, hermanos, vivía su vida pasada en el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? Muchos creen erróneamente, hermanos, que el judaísmo es la religión del Antiguo Testamento. Eso es un error, no es correcto, mis hermanos. El judaísmo no es sinónimo del Antiguo Testamento. Hermanos, es decir que el judaísmo es la religión del Antiguo Testamento es una media verdad, lo cual lo convierte en una falsedad. Aunque es cierto que el judaísmo tiene su base en el Antiguo Testamento, hay muchos elementos más que han sido agregados y que se han desviado del significado y la intención que Dios le había dado originalmente a las Escrituras. El judaísmo, hermanos, se compone mayormente de lo que Pablo habla aquí, la tradición de sus padres. Dice que en el judaísmo era mucho más celoso de las tradiciones. ¿Por qué dice mucho más celoso? Obviamente era más celoso que otros, pero él tenía más celo de las tradiciones, escucha bien, que de las mismas escrituras. Amaba las escrituras, las tenía en alta estima, pero las tradiciones tienen un peso más grande para el apóstol Pablo como fariseo. Y hermanos, esto es el judaísmo, especialmente el día de hoy, el judaísmo rabínico. El judaísmo se divide prácticamente en dos grupos grandes. Tenemos el judaísmo rabínico y luego tenemos también otra secta, otra rama mucho más pequeña y creo que el nombre son los caraítas. Y bueno, no vamos a ir explicando de eso, pero del judaísmo rabínico todavía se componen muchísimas otras ramas, desde liberales hasta los ultra ortodoxos, y no voy a explicar todo eso, pero a grandes rasgos el judaísmo rabínico del día de hoy es básicamente, viene hermanos del fariseísmo del primer siglo. Los fariseos, hermanos, han exaltado siempre la tradición de los padres. Para los fariseos y para el judaísmo rabínico el día de hoy, ellos tienen dos leyes, la ley oral y la ley escrita. Y hermanos, para ellos la ley oral tiene más autoridad y más peso que la ley escrita. Hay veces que la ley oral contradice la ley escrita, pero ellos le dan más peso a la ley oral. Y hay muchísimo que puedo hablar acerca de ello, hermanos, y ahí podemos desprendernos a la literatura de los judíos, del judaísmo y todo eso. Pero escuchen, hermanos, Jesús, él reconoció este problema, él reconoció esta falla en el movimiento de los fariseos. Dice Marcos 7, 6 al 8. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Escuchen bien, eso es el fariseísmo, eso es la gran parte del judaísmo rabínico del día de hoy. Es una religión que enfatiza las prácticas externas y muchas veces menosprecia lo del corazón. Dice, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de
doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, los lavamientos de beber, y así y hacéis otras muchas cosas semejantes. Escuchen bien, hermanos. Jesús en su ministerio no habló contra los fariseos en su totalidad. Porque, hermanos, créanme, hermanos, que estudiando la enseñanza farisea y estudiando el ministerio de Cristo, hay muchísimas similitudes. Y yo sé que esto es una sorpresa para muchos, pero en verdad lo es. Los fariseos creían en las Escrituras, creían en el poder de las Escrituras, creían en el espíritu de las Escrituras, creían en la predicación, creían que cada persona podía aplicar la ley de Dios en su manera diaria de vivir. Hay muchas similitudes. Estando en Jerusalén, en la universidad, estaba haciendo un papel, un term paper acerca de los fariseos en el primer siglo. Y es increíble las doctrinas que hoy en día nosotros tenemos como creyentes, seguidores del Mesías, que son exactamente lo que los fariseos creían en ese tiempo. Pero Jesús no estaba en contra de los fariseos en su totalidad, sino que en contra de este preciso punto, que ellos empezaban a exaltar sobre los mandamientos de Dios las tradiciones de los hombres. Eso es el judaísmo, hermanos, cuando se exaltan las tradiciones de los hombres más que de las leyes de Dios. Y créeme, hermanos, muchos somos prontos a acusar a los judíos o al judaísmo porque ellos tienen esas prácticas. Pero, hermanos, escúcheme bien. Antes de mirar la página del ojo del prójimo, hay que ver la viga en el nuestro. Nuestro movimiento, este movimiento en el cual la mayoría de los que están escuchando este mensaje son parte, tenemos muchos mandamientos de hombres que enseñamos como doctrina. Y así como Jesús no estaba contento con los fariseos porque hacían eso, creo que el Señor está muy disgustado con nosotros por este preciso punto. Eso es el judaísmo de hoy, hermanos. Cuando alguien dice un judaizante es una persona que exalta por encima los mandamientos de Dios y pone su propia doctrina judaica. Yo, hermanos, no soy un judaizante. En ninguna manera usted me ha escuchado donde yo he exaltado una práctica judía sobre los mandamientos de Dios. En ningún momento. Y vamos a ver más adelante porque en esta creencia ellos lo llevan a otro nivel que empieza a cambiar el evangelio, el sentido del evangelio. Y es lo que Pablo está diciendo, es lo que Pablo está hablando en contra de. Y bueno, vamos a concluir aquí en el versículo 18 al 24. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Mesías, en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Este es el poder del Evangelio de Dios, que transforma las vidas. El Evangelio de Cristo libra de pecado, libra de la maldición de la ley, libra de la ley del pecado de muerte. Sí, el Evangelio nos libra, no solamente del pecado, no solamente de la condenación, no solamente de la ira de Dios, sino que nos libra también de las tradiciones de los hombres. Usted, mis queridos hermanos, que están escuchando este mensaje, ¿cuántas de tus enseñanzas son guiadas por hombres, que no se contienen en las Escrituras? Tengamos cuidado con eso, porque aunque no caigamos en el judaísmo rabínico del día de hoy, podemos caer en muchas otras falsas prácticas del cual el cristianismo de hoy está empapada. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, hermanos, y continuaremos la próxima semana, hermanos. Hasta aquí llegamos el testimonio del apóstol Pablo, su vida antes como un practicante del judaísmo rabínico. Y bueno, Pablo, él mismo sabe que no todas las cosas malas, no todo lo que los fariseos creían eran malas, sino que él mismo en Hechos, cuando da su testimonio, él aún se consideraba fariseo, porque el fariseo tenía muchas cosas buenas, y él aún se consideraba fariseo después de años de ser un misionero en la cristiandad.
Ahora, lo voy a dejar con ese pensamiento. El Evangelio es sumamente poderoso para cambiar. ¿Ha el Evangelio cambiado tu vida? ¿Te ha librado del pecado? ¿O sigues siendo esclavo del pecado? ¿Ha el Evangelio transformado tu ser? ¿Cuál es el énfasis más grande en tu vida? ¿Escudriñar las Escrituras? ¿Predicar el Evangelio tal, puro, tal cual es? ¿O predicas más las tradiciones de los hombres? ¿Es más importante para ti un credo? ¿Es más importante para ti una denominación? ¿Es más importante para ti un renombre? ¿O ser el seguidor, discípulo de fulano de tal? Solo hay uno que es nuestro Mesías. Solo hay uno que es nuestro Rabí. Solo hay uno digno de nuestra admiración, digno de nuestro amor, respeto, lealtad y servicio y obediencia. Es el Señor Jesús. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a entender las Escrituras. Gracias por estar atentos, hermanos, a esta enseñanza. Sé que fuimos algo rápido, pero espero, mis hermanos, que por favor estén en sintonía la próxima semana, que vamos a empezar el capítulo 2. Vamos a empezar viendo estos temas que van a empezar a chocar en nuestra mente occidental. Pero, hermanos, ojalá que mientras expongamos esta verdad, que la luz del Señor, ¿verdad?, nos pueda iluminar claramente y podamos estar unidos en lo que las Escrituras dicen. Dios les bendiga, mis hermanos. Padre, gracias, Dios, porque eres bueno, mi Señor, y gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdame, Dios, que lo que haya hablado, Señor, haya sido de bendición a mis hermanos. Ayuda que lo que yo haya dicho pueda ser de reto, Señor, que esto pueda animar a más a estudiar lo que en verdad tu palabra nos dice. Mi Dios, bendice al hermano Longoria, bendice este programa, bendice esta estación, Señor, y que, mi Dios, tu nombre sea glorificado en medio de las naciones. Te lo pedimos en nombre de Yeshua, en nombre de Jesús. Amén.